Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos como todos los miércoles a nuestra sesión semanal sobre inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida, siempre tratando de darles la mejor información para que usted que está allá en el exterior con ganas de hacer inversiones inmobiliarias aquí en la Florida lo haga de manera informada y de manera segura, trayendo los mejores proyectos, información de calidad. Con el webinar número 102 en toda la existencia que tiene este espacio y bueno, súper honrado aquí también de tener a un invitado especial, una persona que admiro y estimo mucho, el señor Santiago Vanegas. Santiago, ¿cómo estás? Alex, y a todos los que nos acompañan hoy, buenas tardes. Bien, muchas gracias por invitarme otra vez a conversar aquí sobre todo lo que está pasando en Miami. Claro que sí, hombre. Cada vez que tú hablas, yo siempre estoy súper atento a toda esta información porque sé que eres una persona muy analítica, obviamente tú un economista muy preparado y que tiene mucha experiencia sobre el mercado inmobiliario en Miami, específicamente el mercado de Brickell, que es el que has estado trabajando en los últimos 20 años, si no es más. Y obviamente pocas personas saben de Brickell como tú, toda la información que tienes, la cual te ayuda a tomar decisiones acertadas para todos los proyectos inmobiliarios que tú llevas, que has llevado a cabo y los próximos que vienen, que vienen ya en el pipeline. Y bueno, la idea es que nos regales un poquito de esa información porque hay mucha desinformación, tú sabes, Santiago, sobre todo en el exterior, sobre lo que está sucediendo en Miami, que hay una burbuja inmobiliaria, que es que esto va a estallar, de que es que esto se va a ir, yo no sé para dónde, que es que no hagan inversiones allá, y bueno, tú sabes todo ese rumor, pero nosotros acá hablamos con números, hablamos con datos, y hoy es lo que venimos a traer y por eso quise traerte a ti como invitado. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias a ustedes por estar acá. Espero que esta información que vamos a compartir hoy sea de valor y les ayude en la toma de decisiones acerca de inversiones inmobiliarias aquí en Miami. Específicamente, bueno, hoy vamos a hablar sobre las últimas tendencias e índices económicos en Brickell, que actualmente es la zona más valorada de Miami, o por lo menos una de las zonas más valorizadas en Miami. Entonces, veo caras conocidas y también veo caras nuevas. Así que a estas personas que no me conocen, no saben quién soy yo aún, mi nombre es Alex de la Rota, soy un agente inmobiliario licenciado para todos los estados de la Florida. Pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors y a la Asociación de Miami Real Estate. Soy propietario y manager de la compañía Miami Real Estate Offers LLC y a través de la cual me especializo a través de mi equipo de trabajo también en asesorar a inversores extranjeros que están buscando hacer inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida. No solamente nos especializamos en buscar la propiedad que usted necesita con base en su presupuesto, en el uso que le quiere dar la propiedad, en el tipo, casa, apartamento, sino que también los asesoramos desde el punto de vista financiero, ayudándolos a conseguir el financiamiento, mostrándole un poco las proyecciones, tanto de ingresos y egresos, si la inversión es de generar rentabilidad. También a través del equipo que tenemos de abogados y contadores, los ayudamos en todo lo que tiene que ver con la estructuración jurídica y contable de la empresa que usted necesita aquí para hacer su inversión inmobiliaria. Asimismo, también contamos con una oficina que se encarga de la administración de propiedades. Una de las dudas que tienen las personas o preocupaciones: compro la propiedad y después, ¿qué hago? No se preocupe, que nosotros estamos acá dispuestos, listos para manejar las propiedades, si usted lo llegara a necesitar, y para aquellas personas que compran una propiedad y la quieren poner en el mercado de rentas cortas o simplemente la están comprando para tenerla como una segunda propiedad, una propiedad de vacaciones. También te ofrecemos el servicio de decoración de propiedades, así que todo un conjunto de servicios donde usted lo tiene todo en referencia a lo que tiene que ver con inversiones inmobiliarias. Nuestro invitado de hoy
Santiago Vanegas, paisano, colombiano también, igual que yo, es el CEO del grupo de Habitat Group, una compañía que tiene más de 20 años aquí en el estado de la Florida y que ha desarrollado varios proyectos, tiene compañías de property management, tienen hoteles y tienen varios proyectos incluso en proceso de construcción actualmente y unos futuros que ya Santiago nos va a comentar un poco ya al final. La idea no es vender hoy, la idea es pasarles información de valor acerca de los índices macroeconómicos y microeconómicos que está sucediendo en el área de Brickell. Especialista, economista y pocas personas saben como Santiago acerca del mercado inmobiliario de Miami y de Brickell. Pero bueno, ¿por qué Brickell, querido Santiago? A mí siempre me gusta traer esta diapositiva porque obviamente el tema de Brickell no es casualidad, ¿no? Actualmente, eh, en los últimos 20, 30 años, sabemos los que vivimos acá que el área de Brickell es el corazón de Miami, es donde está el centro financiero de esta ciudad. De hecho, es el segundo centro financiero más importante de los Estados Unidos después de Manhattan, una gran concentración de bancos, de multinacionales, y cada día más multinacionales se vienen para acá y se están instalando en esta zona de la ciudad. Entonces, tiene es una zona de muy alto, eh, ¿cómo se llama? Cuando una persona de muy alta demanda, lo cual obviamente ha favorecido mucho a la valorización de las propiedades, que al final del día lo que buscamos, una propiedad en Brickell, no solamente nos garantiza valorización, sino que también nos garantiza un flujo de caja para aquellas personas que están buscando propiedades para rentar, ya que hay una alta demanda y la tendencia, tanto los precios de las rentas como la ocupación siempre tiende a ser mucho más alta que el resto de la ciudad. De hecho, en los últimos 40 años, esta ha sido la zona más importante y ha dejado un poco relegada a Downtown y por eso el desarrollo de esta zona. No sé si tienes algo para agregar con respecto a esto, Santiago. Sí, sí, gracias Alex por todas tus palabras y igual siempre también tú eres una referencia para los desarrolladores, las asesorías que haces tú, todo el track record que tienes, el éxito que has tenido tú en tus ventas y en cómo asesoras tú a los latinoamericanos, esa disciplina que tienes también de conocimiento de mercado. Entonces te felicito por eso. Pues Gracias. mira, sí, yo he estado 25 años en el área de Bricol. Nuestra compañía tiene 20 años y te puedo decir por qué Bricol en dos temas principales. Uno, por el estilo de vida. Se volvió Bricol un destino turístico, se volvió Bricol el happening que llaman. Está pasando de todo en Bricol. Tienes el mejor centro comercial de Miami, tienes los restaurantes, tienes los rooftop, todo está pasando alrededor de Brickell, tiene los proyectos más sexys que están pasando ahora también en el mercado. Entonces, todo lo que está pasando en Brickell, súper, súper divertido. Y también Brickell, ¿por qué? Porque a nivel de números, no solamente de estilo de vida, sino de números, es un barrio, es un área que no es tan grande y es finito. Es decir, tiene un límite, tiene un tamaño. Brickell es casi no la mitad, pero casi el 60% de lo que es downtown, hablando de urbanismo. Entonces se va a acabar más rápido Brickell que downtown. En downtown todavía quedan muchos terrenos, está convirtiéndose en downtown Miami, muy espectacular, pero Brickell es más pequeño que downtown y se va a acabar los terrenos más rápido y por ende la oferta actual y la oferta futura que tiene Brickell siempre es más limitada. Siempre al tener una oferta limitada, incluso finita, que se acabe, pues tiende a que esos precios se aumenten. Es posible que Brickell esté pasando por un momento histórico también, es que se acaben los terrenos en el presente ciclo en Brickell y entonces el desarrollo urbanístico va a seguir hacia downtown y luego seguirá hacia Edgewater. Para que me entiendan, el desarrollo urbanístico del gran downtown de Miami, que tiene Brickell, downtown y Edgewater, es como una botella, va de abajo para arriba llenándose
la parte de abajo de la botella es Brickell, la de la mitad es Downtown y la parte de arriba es Water. Entonces hay agua llenándose más rápido en el área de Brickell. Eso hace que la oferta futura sea limitada. Entonces, por estilo de vida, que está pasando de todo, y por limitante de oferta futura, pues tiene un soporte en el precio. Correcto. No, y por eso no es casualidad, querido Santiago, que Miami hoy en día sea de las ciudades que más valorización que están teniendo a nivel mundial. Y ojo, que eso no lo decimos Santiago y yo, eso lo dice un reporte que es el Wealth Report, que sale todos los años, que mide hacia dónde se mueven las riquezas a nivel mundial y ha determinado que Miami y Dubái van a ser las ciudades con mayor valorización a nivel mundial. Y ojo, eso no es casualidad, por eso no es casualidad que Messi esté viviendo aquí, que Jeff Bezos esté planeando, esté construyendo su castillo aquí en el área de Indian Creek y que estén mudándose los grandes millonarios acá porque vienen buscando calidad de vida, porque vienen buscando excepción en impuestos, porque vienen buscando clima, porque vienen buscando localización geográfica, ¿verdad? Y obviamente todo lo que conlleva, porque tú mismo lo has dicho, ya Miami no es aquella, o sea, no es la misma ciudad incluso de hace 5 o 10 años, una ciudad sexy, donde las grandes marcas se están viniendo acá a poner sus edificios. Hoy encontramos edificios marca Dolce Gabbana, Aston Martin, encontramos, ¿cuáles son? Se me escapan. El ¿Ah? Mercedes. El Mercedes-Benz, todas esas. Sí, Sí. también ahí vamos a tener un repunte impresionante, Alex, cuando vamos a hacer el seguimiento a este edificio, que es el de oficinas, el nuevo de oficinas, que es del ruso, el de la compañía OCO, el de la compañía OCO. Ese es el edificio de oficinas que yo creo que entrega el otro año, por ahí en Q2, Q3 del otro año, tiene permiso de ocupación el desarrollo OCO de oficinas, que está ahí en Brickell City Center, esa torre muy linda. Ahí viene 4.500 ejecutivos Mm. nuevos que no han llegado todavía a posicionarse en Miami. Imagínate el impacto de 4.000 personas nuevas en ese edificio de oficinas, todo el movimiento económico que van a tener, lo que van a consumir, la actividad. Eso todavía no lo hemos medido. Eso es un No, gran empuje que va a tener el área de Brickell el otro año a finales cuando entregue eso, que ya está todo alquilado. Entonces tienes a Microsoft viniendo para ahí, tienes un poconón de ejecutivos de alto nivel metiéndose en estas oficinas, pues va a poner a Brickell en otro nivel. obviamente tú vas a hablar del tema demográfico y es un tema importante que las personas entiendan, que la gente entienda el por qué el tema de Brickell, las inversiones inmobiliarias siempre va a estar en aumento porque el crecimiento demográfico de esta zona de la ciudad obviamente va a crecer en la medida en que todas estas compañías ya se vienen a instalar, se están instalando esta que acabas de mencionar, Microsoft, Citadel, Blackstone, que de hecho no han podido traerse a todos sus ejecutivos precisamente porque no tienen lugar donde meterlos. De hecho, yo no sé si tú sabes, el tema de las escuelas es un tema que ha sido un cuello de botella para varias de estas grandes compañías porque no hay, las escuelas de alto nivel están a tope, no tienen más cupos para todas estas personas y son escuelas que valen 50, 60, $70,000 al año y están, de hecho, me enteré hace poco que el señor de Citadel, el señor Griffin, incluso compró los cupos de no sé cuántos, pero uno de los grandes colegios en estas zonas de Coral Gables y todo eso, para asegurarse de que sus ejecutivos pudieran venirse con sus hijos acá. Entonces, toda esa gente de alto nivel son las personas que van a venir acá a ocupar todas estas propiedades en Brickell, porque adivinen que sus oficinas están aquí en Brickell. De hecho, me llamó mucho la atención hace poco que tú sabes que hay un poco a ver, entendamos que Miami es un lugar diferente si lo comparamos con el resto de los Estados Unidos. Aquí el desempleo es mucho más bajo, la economía se mueve de una manera diferente y mientras que hay una crisis en el punto de vista inmobiliario comercial, aquí incluso se están construyendo torres como las que acabas de mencionar y es la única ciudad de los Estados Unidos en donde incluso hay un crecimiento
de este tipo de real estate desde este punto comercial. Hablamos de comercial, lo que son oficinas, más que todo, que es lo que tú acabas de mencionar con esas torres de 80 pisos y la que viene con el señor de Citadel. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta y es como un preámbulo a la información que vienes a compartir ahora, querido Santiago. Perfecto. Entonces voy a ir compartiendo información, salimos y discutimos cuando tú quieras que hagamos énfasis en un punto. Con mucho gusto voy a compartir y seguimos para adelante. Perfecto. Eh, Hoy sí prometo, y hoy me puse de compromiso con Santiago que íbamos a terminar a tiempo porque siempre nos Dale, extendemos, así que les prometemos que vamos a ser súper, súper prudentes con el tiempo de cada uno. correcto. Esto es un reporte que saca Habitat Group primer trimestre de 2024, especializado en el área de Bricol, donde vamos a hablar un poco rápido de Habitat Group, macroeconomía, microeconomía y unas conclusiones. Nosotros somos una empresa que tiene 20 años en el mercado, hemos desarrollado más de 1.000 unidades y tenemos ahora un portafolio de otras 1.000 unidades con todos los servicios del área de desarrollo, construcción, arquitectura, hotelería, property management, un super equipo corporativo, todo el tipo gerencial, mucho inversionista latinoamericano, operación hotelera y equipo de construcción, más o menos 150 personas en el equipo hoy en día. Productos y proyectos que tenemos, manejamos el programa EB5, que es una alternativa que tienen los inversionistas para lograr su residencia y ciudadanía invirtiendo en proyectos. Nosotros tenemos ese producto en el proyecto Smart Bricol. Tenemos unas unidades todavía en Smart Bricol, que es un proyecto de 3 torres. Ya entregamos la primera, la segunda está en la mitad de la construcción, la tercera la empezamos este año. Tenemos unas unidades ahí para colocar todavía, muy exitoso el proyecto Smart Bricol. Tenemos 2 proyectos que vienen en camino, que lanzamos en tercer trimestre y cuarto trimestre, también con el componente de rentas de corto plazo. Es un portafolio de proyectos y unidades que estamos lanzando, aproximadamente 600 unidades para que hagamos equipo en esto. Claro. Eh, el programa de B5 es un ticket price de $1.050.000. Pagamos el 3% de interés. La persona recibe su ciudadanía y su residencia. El proyecto Smart Bricol, tenemos unas unidades todavía, la Torre 3, espectacular, súper sexy. Está quedando el proyecto, un complejo que se conectan las 3 torres. Es de los proyectos pioneros en este tipo de rentas de corto plazo. Es de los proyectos pioneros en entrega, porque el ciclo ha estado demorado en la entrega, pero nosotros estamos entregando, ya entregamos unidades. Es un proyecto pionero porque está en construcción y hoy en día es muy difícil tener proyectos en construcción y nosotros tenemos proyectos en construcción. Entonces es un proyecto a la vanguardia de este ciclo. Este es un proyecto que se llama Bricol Park, que estamos comprando el terreno para salir con estas unidades también este segundo trimestre, y otro proyecto Milus que también lanzamos, que está al frente de Mercedes, espectacular, de 96 unidades, también lo vamos a discutir más adelante. Tenemos más proyectos que estamos lanzando, que son seguimos creyendo en Bricol porque se está acabando la tierra, porque son los últimos terrenos disponibles. Seguimos creyendo el Bricol por todo lo que está pasando en este momento en Miami. Hablar un poco de macroeconomía, yo quiero hablar un poco de macroeconomía porque pues tenemos 2 escenarios a nivel de la macroeconomía. Se viene una macroeconomía en el 24 un poco complicada a nivel nacional, no a nivel local. Macroeconomía complicada como está en todos los países, global. La macroeconomía viene complicada desde hace 2 años, 3 años para todo el mundo. Es una economía globalizada que es una inflación globalizada donde nosotros ya en Estados Unidos tenemos una inflación controlada más o menos del 3.4%. Esa inflación estaba en el 9%. Tenemos el dato de febrero de 3.4%. Las tasas de interés están altas. Todo el mundo sabe que llevamos más o menos ya 18 meses con tasas altas de la reserva. Eso está frenando un poco la economía y va a hacer que se Altas, baje la altas, inflación. altas con respecto a nosotros, porque entiéndase que aquí hay personas que están de México, de Colombia, de Argentina, en donde las tasas son mucho más altas. Para nosotros una tasa del 5% es alto, pero para ellos es muy atractivo, ¿no? O sea, hay que hacer la referencia al tema. Claro, lo mismo pasó en todos los países latinoamericanos. Todos los países latinoamericanos llegaron a inflación del 10, 15
y todos los países latinoamericanos subieron sus tasas de referencia a los bancos centrales, pasó en Estados Unidos, toda Latinoamérica y Europa. Los países siempre usan la política monetaria, que es la tasa de interés y la emisión de dinero para controlar la inflación. Es lo que hicieron todos los países, todos los bancos de la República, es lo que hicieron los americanos. Y sí, siempre los americanos tienen una tasa, una tasa de interés más barata comparativamente a todo el mundo. Com- Entonces, vemos de pronto un Q2 y Q3 apretados en el crecimiento económico, pero es ahí donde los inversionistas compradores pueden tener oportunidad de comprar a buenos precios, de pedir un incentivo, de pedir una forma de pago más fácil. Es cuando uno compra, cuando los inversionistas compramos y somos inversionistas especializados, pues uno compra es cuando tiene unas mejores oportunidades de pago. Yo creo que este segundo y tercer trimestre se va a presentar eso en la economía, o sea que es un mercado de comprador. Pero ¿qué pasa? A nivel nacional podemos tener un crecimiento económico suave por las altas tasas de interés, pero a nivel local, si uno mira los condados de Dade y de... ahora mismo no estamos viendo la presentación para que sepa. ¿No estás viendo la presentación? No, no. Ok, perfecto. Disculpa, ya volví. Ahí estás. Ahí sí, correcto. Perfecto. Entonces, a nivel nacional, mira este ejemplo. Entre el 2021 y 2022, la economía a nivel nacional creció un 1.9%. Eso va a seguir pasando en el 24. Vamos a tener un bajo crecimiento económico a nivel nacional. Es lo que todo el mundo está hablando, ya todo el mundo hablamos del mismo tema. Pero a nivel local, en Florida, ustedes ven el azul mucho más oscuro y ven especialmente los condados de Miami-Dade y Broward en un azul más oscuro que está creciendo por encima del 4%. Entonces tienes unas economías locales creciendo, inclusive por encima de 2 dígitos, las economías locales, ¿correcto? Tú ves el crecimiento económico del Producto Interno Bruto, lo que es Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, lo ves creciendo casi que a tasas del 10%. Entonces, una cosa es a nivel nacional y otra cosa es a nivel local de la economía. Pero a nivel nacional, si se viene un reto, a nivel local, pues seguimos creciendo. Oye, Santiago, viendo esta diapositiva que tienes allí en el 2002, veo que el Producto Interno Bruto de los tres condados es de 409.000 millones de dólares, son 400 billones de dólares. Ese es el Producto Interno Bruto. Me llama mucho la atención, nosotros que somos colombianos, el Producto Interno Bruto de Colombia es más o menos eso, 450 billones de dólares, que aquí lo vemos nosotros solamente en tres condados con 6 millones de habitantes en los tres condados, ¿verdad? Sí, un monstruo. Son economías gigantescas comparativas a los países latinoamericanos. Pero entonces tú ves, por ejemplo, esta cifra de 360.000 y en 2 años pasó a 410.000. Ahí prácticamente se creció un 10% en 2 años. Está hablando del 5% anual. Se viene el 23, el 24. Entonces, son economías locales que yo no las veo en recesión, yo las veo con crecimiento económico las economías locales. A nivel micro, ya para entrar a nivel micro, me gusta analizar la demanda, que es por qué Miami, por qué Florida está teniendo tanta demanda. Ya todos sabemos los beneficios impositivos que tiene, superávit fiscal, la alcaldía, la gobernación de Florida, se invierte en seguridad, destino turístico, estilo de vida. La Florida es el número 6 estado con mayores beneficios impositivos. Nos ganan otros estados que no son muy atractivos, Wyoming, Alaska, etcétera. Entonces, la Florida siempre es un destino para estos grandes capitales moverse para acá para beneficios positivos. A nivel de ciudad de Miami, pues tenemos una ciudad que tiene 450.000 habitantes, que es una ciudad que crece 40.000 personas cada década, es una ciudad todavía con mucho crecimiento, y vemos al estado de la Florida pasando de número 4 a número 5, pasando por encima de Nueva York en estos últimos 10 años aproximadamente, y lo dejó lejos. Lo dejó lejos. O sea, nosotros pasamos de 19.1 millones de personas a 22 millones de personas, crecimos 3,5 millones de personas en esta década, y Nueva York se quedó en los 19 millones de personas.
Mm. Importante analizar también que los condados que están teniendo ese crecimiento económico individual, local, pues son los tres condados principales de todo el estado de la Florida, que es el famoso de Greater Miami. El Gran Miami está compuesto por el Dade, Broward y West Palm Beach. Todos suman 6.2 millones de personas. El condado importante de la Florida y del Miami, y el Gran Miami es Miami-Dade, que tiene 2.7 millones de personas, que en ese condado solamente, Alex, nos visitan 26 millones de personas al año. Nos visitan 26 millones de personas al año en el condado de Miami-Dade. Tenemos a City of Miami muy específico ya, es una ciudad nueva, aproximadamente de 80 años solamente, que no tiene sino crecimiento migratorio positivo. Esta ciudad de Miami, por las zonificaciones donde se va a desarrollar las unidades, es en el área del Grand Downtown. Aquí ves tú cómo está distribuido el Grand Downtown. Brickell, Downtown y Edgewater, en las zonas moradas es donde tenemos más densidad constructiva. Ahí es donde los desarrolladores ponemos las unidades, porque en las otras áreas la densidad no se puede colocar. Hablando específicamente del Downtown, el Downtown tiene 100.000 personas aproximadamente para el 2021. De las 450.000 personas que tiene Miami, pues 100.000 personas vivimos en Downtown, en Downtown. Es decir, Downtown es muy importante a nivel de sitio Miami. Déjame meter la cucharada un momentico, Santiago, porque yo lo entiendo perfectamente porque yo vivo acá en Miami y entiendo el tema de la figura, porque las personas se van a estar preguntando, Miami, 400.000 personas. Resulta que, resulta que nosotros acá, la ciudad de, a ver, nosotros estamos divididos en condados como para que sentí, como lo, de pronto un Sí, colombiano, cómo lo entiende. área metropolitana. Área metropolitana, exacto, como un área metropolitana, exactamente. La ciudad de Miami como tal, para los que conocen y han venido, está compuesta por, bueno, se considera Miami también la ciudad del Doral, la ciudad de Sweetwater, la ciudad de Surfside, la ciudad de Miami Beach, todos comprenden, sino que son ciudades que antes componen el condado de Miami-Dade, pero que se han separado y se han convertido en pequeñas ciudades, pero digamos que Miami Beach, Surfside, Miami Shores y todo eso hacen parte del Miami, sin embargo, no hacen parte de esa información en números que tú estás entregando. Mira, es así, de acuerdo. La Florida tiene 53 condados, ¿correcto? Tiene 53 condados la Florida. Todos los Estados Unidos está compuesto por condados. Si tú miras esta gráfica que nosotros miramos aquí, hablando de esto, todos estos son condados, counties. Cada estado está compuesto por condados que son áreas metropolitanas, ¿correcto? Entonces, los Estados Unidos tiene 50 estados, pero tiene 3.000 condados que lucen como ciudades, pero son condados, son áreas metropolitanas un poco más grandes, tienen su propio alcalde, los condados tienen su propio alcalde, es decir, el condado Dade tiene un alcalde, el condado Broward tiene un alcalde, pero dentro de Dade County, que es el condado donde está City of Miami, dentro de ese condado está City of Miami, está la ciudad de Coral Gables, la ciudad de Aventura, la ciudad de Key Biscayne, la ciudad de South Beach, la ciudad de Kendall. Esas son ciudades dentro del condado de Miami-Dade. Miami-Dade es el condado, Dade es el condado, y las ciudades tienen su propio alcalde. Nuestra especialidad es City of Miami, la ciudad de Miami, que tiene 450.000 personas, donde está Brickell, Downtown, Edgewater, está una parte de Little Havana, está West Flagler, Coconut Grove. Esta es el área de City of Miami. Eso es City of Miami. Correcto. Tiene 450.000 personas. Ahora, en esta ciudad, la densidad constructiva, este es el mapa de la densidad constructiva de City of Miami, es decir, el plan de ordenamiento territorial, el POT que conocemos en Colombia. Este es el POT de City of Miami. El POT de City of Miami tiene diferentes densidades, es decir, en unas áreas podemos hacer 500 unidades, en otras áreas podemos hacer 30 unidades, en unas áreas 50 pisos, 20 pisos, etc.
todo está diseñado para que en el downtown, gran downtown de Miami, Brickell, Downtown y Edgewater, se haga la mayor densidad. Nuestra especialidad es Brickell, Alex. En Brickell en este momento hay 23.000 unidades existentes. Metámonos a analizar el mercado de Brickell. Hay 23.000 apartamentos en Brickell que se construyeron entre el 60 y el 2000, 7.500 unidades. En el ciclo del 2006, 10.000 unidades. En el ciclo pasado, 5.500 unidades. Estas son las 23.000 unidades que tiene Brickell hoy en día. En este momento están programadas 4.500 unidades en el área de Brickell. Ahora vamos a analizar esas 4.500 unidades cómo están. Si sumamos Brickell y Downtown, el ciclo 1, que fue el ciclo del 2006, entregamos 20.000 unidades. El ciclo 2, que es el ciclo pasado, que terminó en el 14 y 16, entregamos 10.000 unidades. Este ciclo actual tenemos en este momento 11.200 unidades entre Brickell y Downtown, de las cuales ahora vamos a ver el estatus de la entrega de estas unidades. Cuando tú dices entregamos, estás hablando de Tuco y del gremio de Claro, claro, original. hablando del ciclo, hablando de todo el ciclo, de todas las unidades que están entregando todos los desarrolladores, vamos a entregar, tenemos en el pipeline el mercado, los 15, 16 desarrolladores que habemos en este momento en el mercado entre Brickell y Downtown, no hay más, habemos 16 desarrolladores solamente, tenemos un pipeline, un plan de proyectos que suman 11.200 unidades. Yo Entiéndase veo, que cada ciclo dura aproximadamente unos 10 años, ¿no? Así cada lo... ciclo dura aproximadamente unos 10 años. Cada Correcto. ciclo dura aproximadamente unos 10 años. Este ciclo empezó en el 20, ahora lo vas a ver. Este ciclo, ¿cómo funcionan los ciclos? Mira más o menos cómo funcionan los ciclos. El ciclo de Brickell, este es solamente el ciclo de Brickell pasado, que se entregaron 5.400 unidades del ciclo pasado. Esto fue lo que pasó, pandemia, dilató muchísimo la entrega de las unidades. Casi que llevamos 1 año, 2 años, 3 años sin entregar. Eso hizo que los precios se subieran. Nosotros entregamos, Habitat entregó 100 unidades en el 23, nadie entrega en el 24. Entonces yo veo un ciclo muy lento en la entrega y eso hace que el precio se mantenga al alza. Este ciclo lo veo entregándose muy paulatinamente hasta el 2023. Vamos a entregar unidades muy paulatinamente y tenemos por ahora menos unidades de las unidades del ciclo pasado. ¿Qué veo yo? Que vamos a meter aquí aproximadamente unas 1.000 o 2.000 unidades más en solamente lo que es el área de Brickell. Solamente nosotros vamos a lanzar 600 unidades más. El grupo Habitat va a lanzar 600 unidades este año. Vamos a llegar a 5.200. Seguramente vienen más unidades en el área de Brickell y ahí casi que se acabarán los terrenos en el área de Brickell. Pero para irme al detalle, quiero decirte este detalle, mira, para hablar de la sanidad del mercado. Las 5.500 unidades del ciclo pasado, es muy importante saber cómo están. Esas 5.500 unidades, que es el ciclo pasado, el nivel de oferta de esas unidades es muy bajo. Es decir, solamente el 5% de esas 5.500 unidades están en venta. Normalmente estaban por encima del 10%, 13% se vendía. Si un edificio tenía 100 unidades en Brickell, de esas unidades nuevas ya entregadas, habían 10, 13 en venta. Eso después de pandemia, nos comimos, el mercado se comió esas unidades, bajó la oferta del producto secundario al 3%, se disparó el precio y no ha bajado. Y no va Correcto. a bajar porque seguimos muy bajos en la oferta. Entonces, de las 23.000 unidades que tenemos terminadas, solamente tenemos 1.500 unidades en construcción, en Brickell. 2.800 que no han empezado construcción. Está difícil pasar de preconstrucción a construcción. Por tema de permisología, está demorado pasar de preconstrucción a construcción. De las que están en construcción, esta gráfica es interesante. De las 23.000 unidades secundarias, solamente hay en ventas 1.100 unidades. Es decir, un mercado con una oferta muy baja. De las 1.500 unidades que tenemos grúa, solamente hay en ventas 460 unidades. Es decir, el 30% de esas unidades. Muy poco.
Y de las 2.800 que no hemos empezado construcción, ya están vendidas el 50%. Entonces yo no veo generándose una oferta acá. Yo veo este mercado muy, muy sólido en el área de Bricol, independientemente de qué pase con la macroeconomía. Ahora, si le mezclas Downtown, aquí están las 11.200 unidades. En Downtown también veo la entrega muy escalonada. No veo un año entregándose masivamente unidades. Veo el ciclo entregándose muy paulatinamente. Hay proyectos muy grandes de 60 pisos, más de 50 pisos, que van a entregarse en el 29, en el 30, a final de ciclo. Los proyectos más boutique son los proyectos más fáciles de hacer, de conseguir la financiación, más fácil de construir. Se van a entregar en el 24, en el 25, 26. No veo unos años de gran entrega. Esto es más o menos como se están entregando las unidades también entre Brickell y Downtown. En el 24, por ejemplo, solamente va a entregar Aston Martin y Nativo, que tú sabes, ya está entregando Aston Martin y Nativo, los dos ya tienen TCO, es la única oferta que hay. Luego en el 25 nosotros entregamos unas unidades, se entrega una, y en el 25 se van a entregar aproximadamente 1.000 unidades solamente. Entonces, el siguiente año, que es el 26, se van a entregar 800 unidades. Veo la entrega muy gradual, no generando sobreoferta, y estas unidades ya están muy vendidas. La localización de los proyectos, como les decía, Brickell es un área más pequeña que Downtown, porque esta área de Brickell acá es residencial y ya está toda terminada. En el área de Downtown quedan más terrenos para hacer más unidades. Este año vienen más unidades en Downtown que en Brickell. Lo que separa a Brickell de Downtown es el río. Ves toda la evolución que ha tenido Brickell del 2014 al 2024, al 2030, proyectos icónicos, 1428, Casatúa, el Mandarín Oriental, o sea, proyectos muy icónicos, y ves el fenómeno de West Brickell que termina convirtiéndose en Brickell. Aquí falta el render de Mercedes, que es de 68 pisos, aquí en esta área. Entonces tú ya ves una confusión entre Brickell y West Brickell, se volvió lo mismo. Por eso veo a West Brickell una oportunidad de inversión a mediano y largo plazo, y porque como ves, se acabaron los terrenos. Tú ya no tienes más terrenos en el área de Brickell, ya todos los terrenos, los desarrolladores los tenemos para seguir haciendo más proyectos. Importante, 26 millones de personas nos visitan en el condado Dade, que solamente tiene 2.6 millones de personas, nos visitan 26. Miami, una de las ciudades más visitadas, Brickell, de los mejores vecindarios de Florida. Esto es importante, como Miami, a nivel general de Miami, todavía está con un precio por pie cuadrado muy atractivo, $1,600 el pie cuadrado, cuando tienes a ciudades importantes en 2.300, 2.300, 2.500, Sydney, Shanghái, París, Los Ángeles, Nueva York, en productos similares que son de luxury. Entonces, todavía Miami, cuando hablas de 1.500, 1.300, 1.100, 1.600, pues comparativamente con las otras ciudades del mundo, todavía tiene valorización. Esto es, Es importante decir que Miami va para allá. Y eso era un punto que yo iba a mencionar más adelante, porque es que el momento de hacer inversión en Miami es ahora. Pensamos que 1.500, $1,600 el pie cuadrado es alto en comparación de pronto con otras ciudades o como estábamos antes, pero ya hoy Miami es considerado una mega metrópoli a nivel mundial. Estamos en el mapa de las principales ciudades del mundo y en comparación por precio cuadrado aún no estamos. Que vamos a llegar allá a donde están Sydney, Shanghái y París, no me cabe duda. Entonces, porque siempre pensamos, querido Santiago, y yo no sé si te ha pasado, que los inversionistas piensan que es que ya es tarde, que es que voy a entrar tarde porque es que ya las propiedades se valorizaron. No, 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 al contrario, todavía es momento de entrar, es momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque las propiedades van a seguir valorizándose mucho más. de acuerdo. También acuerda que los inversionistas que invierten en real estate son inversionistas que ya son diversificados, porque nuestro ticket price, el ticket price del mercado, aquí de los productos que nosotros, que tú vendes y que estamos acostumbrados, pues mínimo son más o menos $500,000, de $1,000,000, 700,000, 2 millones, 3 millones. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de inversión, pues
ya es porque ya tienes tu portafolio diversificado, tú ya tienes tu casa, tú ya tienes tu empresa, tú ya tienes tus inversiones en bolsa, de pronto tú ya tienes unos par de CDTs y necesitas tener tu portafolio diversificado, necesitas tener, como dice un amigo nuestro, un pedacito de Miami, necesitas tener refugiado también en real estate, en una ciudad con mucha valorización todavía. A nivel de ya proyectos específicos en Brickell, pues tienes a Dolce Gabbana, que es $1,800 el pie, Mercedes a 1,700, nosotros estamos a 1,100, tienes con Smart Lux, tienes a Domus a 1,300, o sea, todavía proyectos muy competitivos para todos los gustos a nivel de pie cuadrado. Nosotros ya en la Torre 2, que esta es la Torre 1, la Torre 2 ya llegó al piso 9, esta foto es antigua, ya estamos en el piso 9. También ves que pues, se lanzó el proyecto Mercedes, es un proyecto de 68 pisos en el área de West Brickell. Este proyecto, por ejemplo, va a ser, yo diría, una placa por mes, una placa de estructura por mes. Solamente ahí tienes 68 meses y haces una placa de estas por mes, solamente en estructura. Entonces las fechas de delivery de estos megaproyectos se va dilatando en el tiempo. Tienes a Mandarín, espectacular este proyecto. Todavía no ha hecho demolición, ni siquiera la gente para el Cell Center, apenas está en eso, pero un súper proyecto también. Tienes a 120 que está en el área de West Brickell, que tiene el componente de oficinas. Una noticia este trimestre es que empezó el proyecto de Ocan Tower, ya empezó, está la fundación de Ocan Tower. Entonces yo veo pues una economía macroeconómicamente complicada, pero genera oportunidades porque hace que sea un mercado de comprador. 26 millones de personas que nos visitan, me parece increíble eso. La population, la gente, demográficamente seguimos creciendo, Miami sigue creciendo. Yo veo, como les mostré en la gráfica, un inventario bajo en Brickell, ni siquiera estamos en las 5,500 unidades del ciclo pasado, que fue un ciclo normal. Yo creo que este ciclo es un mega ciclo como el antepasado. Estamos por ahora en 4,500 unidades. Para mí vienen más unidades en el área de Brickell. Y hay bajo inventario en todas las fases del producto. En el mercado existente hay bajo inventario, solamente el 5%. En lo que está en preconstrucción hay bajo inventario, solamente está el 30% disponible. Prácticamente todo en Mercedes, que es el único que está en construcción grande. De resto, todos estamos vendidos un 95%. Son 450 unidades. Eso el mercado lo coloca en 8 meses. Van a desaparecer esas unidades. Y luego tienes lo que está en preconstrucción, que no ha empezado, que también ya está vendido un 50-60% y en crecimiento. Sí. El precio de Miami todavía luce bajo comparándolo con las mega ciudades del resto del planeta. Así es. Oye, súper clara la presentación, querido Santiago, y muy clara. O sea, es importante también mencionar el tema de Miami, porque Miami es completamente diferente y lo vuelvo y repito, al resto de los Estados Unidos. Y lo vemos en un índice muy particular, el tema del desempleo, porque el desempleo a nivel Estados Unidos está aproximadamente en el 3 punto algo, en la Florida está en el 2,4 si no estoy mal, y si nos vamos mucho más pequeño, mucho más adentro, nos vamos a Miami y está en el 1,6, 1,7. Quiere decir que de 100 personas, solamente 1,5 está desocupada. Eso obviamente da te puede dar una perspectiva de qué es lo que estamos nosotros hablando acá. Y eso, comparado con el tema de que estamos creciendo demográficamente, que están viniéndose las compañías, bueno, wow, o sea, lo que viene o sea, son cosas muy buenas, que a pesar de que de pronto los Estados Unidos pueda escucharse por ahí afuera, que estamos en recesión, que estamos en decrecimiento económico, porque es muy importante también mencionar, porque uno menciona la palabra recesión y se imaginan que es crisis, que vienen malos momentos, ¿no? Y tú que eres economista lo puedes confirmar acá si lo que voy a decir es verdad o no, y la recesión no es simplemente un decrecimiento un decrecimiento económico, pero no quiere decir que estemos en el... Claro, sí, correcto. Ya nuestros clientes, tus clientes, son empresarios
han estado en varios ciclos, ya la han luchado, ya saben. Recesión es que el Producto Interno Bruto no crece sino está negativo. Entonces, la economía americana vale 25 trillones de dólares. 25 trillones de dólares es el tamaño del Producto Interno Bruto americano. Significa que si crecemos cero en el 2024, nuestra economía, la economía americana va a ser 25 trillones de dólares otra vez. No crecimos, se produjeron, se vendieron 25 trillones de dólares, la economía más grande, los chinos están en 17 trillones, sigue siendo la economía más grande del mundo, sigue siendo una economía muy dinámica, manejar 25 trillones. El ejemplo es de la panadería, que la producía 100 y decreció un 1%, pues no es que pase a cero, sino pasa a vender 99. Sigue vendiendo 99, decrece un 1%, sigue vendiendo 99. Eso es lo que pasa en recesión. Ojalá no estemos en recesión, ojalá sea un soft landing, que es lo que le llama la reserva, ojalá sea un soft landing, pero ven, te digo aquí un tema, para cambiar de tema, hacerlo un poquitico más divertido. A ti, a mí, a estos inversionistas que pueden invertir en Miami, pues nos tocó, estamos trabajando en Miami, estamos vendiendo en Miami, estamos hablando bien de Miami, trayendo inversionistas, generando empleo, tú generando una cantidad de empleo, nosotros también. Ojalá estuviéramos haciendo lo mismo por Barranquilla, ojalá estuviéramos haciendo lo mismo por Neiva, ojalá en Pereira estuviera pasando lo mismo y estuviéramos allá luchando porque pasa eso, pero el fenómeno mundial que le tocó vivir a Miami históricamente, demográficamente, compitiéndole ahora a Dubái, porque migratoriamente el mundo se dio así, pues es lo que está pasando en Miami y va a seguir pasando en esta década. Yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad que nos tocó estar aquí en el momento indicado. En el momento indicado, así es. Y la invitación es esa, invitar a las personas a que aprovechen la oportunidad de invertir acá. Yo pongo a Miami en comparación con Nueva York hace 40 o 50 años. Si hubiera tenido la oportunidad de hacer una inversión hace 40 o 50 años en Nueva York, ¿en dónde estaría mi inversión? Lo mismo sucede ahora. Ya para finalizar, que me gustó mucho una información de índices que sacó la Asociación de Realtors, no sé si viste la información. eh, Crisis inmobiliaria no hay, el tema de las propiedades en remate está muy baja. Aquí nosotros no estamos teniendo foreclosure, no estamos teniendo propiedades en remate. De 100 propiedades que se venden en Miami, solamente una se vendió a través del foreclosure. Así que nosotros no tenemos, cuando nos preguntan, Alex, consígueme una propiedad en remate, amigo. O sea, realmente es que no se consiguen. La oportunidad hoy está en comprar en tipos de proyectos como los que construye Santiago. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a tener la garantía de que vamos a montarnos en la ola de valorización que se está dando a raíz de todos estos acontecimientos micro y macroeconómicos que se están dando, demográficos, de desempleo y de empleo, y que todo esto, y todo es un cóctel que obviamente beneficia al que confía en hacer inversiones aquí. Ven, te cuento también otro análisis importante. Aquí en Miami se vienen los ciclos de multifamily, de terreno, de condo. ¿Qué pasó en este ciclo, especialmente en estas 11.000 unidades? Que hay como 4.000 unidades de Airbnb, de concepto Airbnb, y nosotros estamos ahí. Alex, lo que se tuvo que haber pasado fue que la industria hotelera, Hilton, Four Seasons, Marriott, ellos tuvieron que haber colocado las 4.000 unidades hoteleras de cuartos que necesitaba Miami, la Sí. industria hotelera. ¿Qué está pasando con el fenómeno de disrupción en las economías del famoso share economy? Que los desarrolladores, los empresarios, hicimos un disruption y un disruptivo y no les anticipamos a los hoteleros y Mm. sacamos la democratización, lo que está pasando con Uber, Airbnb, etcétera, democratización de que tú, comprador, ahora puedes tener un apartamento que luce como el Four Seasons, que luce como Public Hotel, que luce como el One Hotel, que luce como el Mandarín. Entonces nos anticipamos, hicimos un disruption en la economía, democratizamos, nos les anticipamos al ciclo que venía hotelero, que venía un ciclo hotelero porque teníamos un déficit de cuartos hoteleros. Ahí tuvo que haber entrado Hilton y Marriott. No, entraron los desarrolladores y los latinos, la fuerza latina, compró esos cuartos, esos temas hoteleros. Y eso es lo que está pasando. Así es, mi querido Santiago. Yo creo que bastante clara la explicación de hoy. Espero
que haya sido de agrado y de ayuda para muchas personas acá. Veo agentes inmobiliarios, veo inversores, veo personas nuevas, personas asiduas a nuestros webinars de todos los miércoles. Así que, Santiago, no cabe más que decirte que muchas gracias por atender la invitación de hoy y a todos los asistentes, muchas gracias por atender la invitación de hoy. Cumplimos con la hora, cumplimos con el objetivo de no pasarnos de la hora y bueno, aquí nos veremos el próximo miércoles con mucha más información acerca de inversiones inmobiliarias. Si ustedes quieren más información acerca de los proyectos inmobiliarios que Santiago tiene como desarrollador, quieren incluso mirar o escuchar acerca de los programas EB5, que son inversiones eh, que derivan en una visa de residente americano que posteriormente se convierte en ciudadanía americana. A través de los proyectos de Santiago podemos obtener este tipo de inversiones. Así que, Y pero dime, importante que mencionen el código de la rota la para nota. que tengan los incentivos. Entonces, el inversionista, que tú sabes, de la rota, los incentivos tuyos, siempre eres un gran distribuidor de los proyectos nuestros, entonces siempre hacemos incentivos, beneficios especiales para tus clientes. Entonces, otra vez hagamos eso. Claro que sí, eso, bueno, ya lo saben, ya lo escucharon, de la mano del desarrollador, del dueño del proyecto, el código de la rota, o simplemente llámeme, mañana van a recibir una llamada, cada uno de ustedes, de mi asistente, que los va a llamar uno a uno, con el objetivo de programar una reunión vía Zoom sin compromiso, no vale nada, pero sí pueden ganar mucho. Así que muchas gracias, Santiago, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles con mucha más información sobre inversiones inmobiliarias en Miami. Nos vemos, muchas gracias.